Hola, estimados estudiantes. Bueno, hoy veremos un poco sobre cómo se realiza una tesis, una tesina, una memoria u otro tipo de proyectos que pueden ser importantes en sus trabajos laborales o universitarios. En ese momento, pues veremos lo que es una memoria, pero es muy parecido a una tesis o una tesina. Comencemos. Primero, se pone el nombre de la universidad. Podría ser Universidad Latina de Costa Rica, podría ser Universidad Fidelitas, podría ser otro tipo de universidad, pero se realiza de esta forma: centro de posgrados, o bachillerato, o licenciatura, o doctorado, u otros. En este caso, pues sería una maestría profesional en comunicación, pero puede ser de otros ámbitos, porque el APA se utiliza en distintos tipos de carreras, no solamente en la parte de comunicación organizacional o en periodismo u otros, sino que se utiliza casi que siempre pues en arquitectura, ingeniería, ingeniería eléctrica o industrial, administración de negocios, eh, finanzas, entre otros, porque este es un tipo de modelo muy homogéneo. Aquí tenemos, por ejemplo, el título: Trabajo final de graduación, Plan de Responsabilidad Social del Costa Rica Tennis Club, en la formación de jóvenes deportistas en el nivel nacional en septiembre del 2014. Heredia, Costa Rica, el lugar y el país donde fue realizado, y el año. Posteriormente, pues en muchos momentos pues se realiza lo que sería una carta de tutor, una carta de lector, una declaración jurada en la cual usted dice que usted fue el que realizó la tesis, o la tesina o el trabajo. Luego el filólogo, que es el que revisa que realmente se haya realizado bien ese trabajo. Igualmente pues las acentuaciones, entre otros. Luego está la manifestación de exoneración de responsabilidad, que eso es básicamente de que uno no realizó plagio. Eso es muy importante saberlo. Luego tenemos lo que es la dedicatoria, que es a quién se le dedica el trabajo. Entonces ese trabajo se lo dedico a mis padres que me apoyan en todo el proceso, al Costa Rica Tennis Club, al máster Enrique Ugalde, entre otros. Pues esa era la dedicatoria. Luego tenemos el agradecimiento. ¿A quién se le agradece el trabajo? Ya sea porque les hayan ayudado, ya sea porque hayan sido parte de las personas que les dieron la información, o porque les dieron permiso de realizar el trabajo ahí. Entonces ahí se realiza el agradecimiento. Luego tenemos el resumen ejecutivo, que es básicamente un resumen eh, tanto de la introducción, de la justificación de la problemática, de los objetivos, de la metodología utilizada, de los análisis de resultados y aportes, y de las conclusiones. Entonces, ese es básicamente el resumen ejecutivo. Igualmente, pues se utiliza lo que serían palabras, que aquí no está, pero se utilizan mucho los keywords, que tratan de profundizar un poco en el motor de búsqueda. Por ejemplo, digamos, una palabra que sería keyword, podría ser liderazgo, responsabilidad social, dependiendo del tipo de trabajo. Porque si, por ejemplo, es una ingeniería y se necesita de cimientos y habla de cimientos, pues una de las palabras clave, pues serían cimientos. O en administración público meta, o por ejemplo, jóvenes de 20 a 60 años o 65 años, por ejemplo, por decir algo. Tabla de contenidos, pues es el índice. Es básicamente qué es lo que vamos a ver en cada uno de los capítulos o en cada uno de los rubros que tengamos. Entonces, el trabajo final de graduación, plan de responsabilidad social, etcétera. Esto es todo lo que va a tener, pues, lo que sería el resumen ejecutivo. Perdón, el contenido o la tabla de contenidos. La tabla de contenidos, como se ve aquí, lleva una parte que es en números romanos. Si ustedes se fijan, por ejemplo, gran parte de lo que vemos al principio, pues va con números romanos. Esto porque es parte, digamos que del modelo, es parte de lo que se utiliza para estos trabajos de APA. Primero se realiza con números romanos
que se ponen en la parte superior derecha, pero aquí están en la parte del centro, no hay problema. Y llevan pues esa nomenclatura hasta llegar a la tabla de contenidos. Luego de la tabla de contenidos, pues ya se cambia esa numeración y pasamos a una numeración más arábiga, lo que sería 1, 2, 3, como pueden ver aquí. A partir de lo que sería el capítulo 1, pues ya se hace la distinción. El capítulo 1, pues sería ya la introducción. Entonces se habla sobre la organización, la justificación del proyecto, el FODA, entre otros puntos. Y esa sería la tabla de contenidos. Igualmente la tabla de figuras y la tabla de y la tabla y el índice de tablas, pues son otros puntos que veremos posteriormente. Por ejemplo, algunos cuadros que realicen ustedes, ya sea sobre algún tipo de ecuación o sobre algún tipo de fórmula, pues eso es una tabla. Y lo que son, por ejemplo, figuras, pues son dibujos u otros que ustedes hayan realizado. O figuras, o por ejemplo, no sé, deportes que se realicen en una institución, etcétera. Ahí lo veremos más adelante. Luego entramos al capítulo 1. En el capítulo 1, pues comenzamos con la introducción del trabajo. Entonces, en la parte de la introducción, pues vamos con la introducción. En muchos momentos, pues se dice que se debería de comenzar al final, pero también puede ir al principio. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que se dice que las organizaciones deben involucrarse dentro del tema de la responsabilidad social, la búsqueda del bienestar de la población y su desarrollo desde el ámbito social, económico o ambiental, porque de esta manera se construyen mayores lazos con la ciudadanía y se desarrolla una mejor calidad de vida para quienes se vean beneficiados dentro del plan. Es necesario, por lo tanto, asumir esa responsabilidad, evaluar sus repercusiones en un mundo cambiante y sus efectos positivos, no solo desde la filosofía de la compañía, sino desde la perspectiva que tiene el entorno hacia la entidad, por lo cual se hace fundamental proponer distintas alternativas con las cuales se pueda llegar a fomentar un espacio más inclusivo para niños y jóvenes que se encuentren en riesgo social o tengan alguna discapacidad. Y así sucesivamente. Entonces, primero se realiza pues toda una introducción de sobre qué va a tratar el trabajo, cuáles son las características de este trabajo, cuáles son los objetivos clave de este trabajo, entre otros puntos. Luego entramos a la justificación del proyecto. Este es el porqué del trabajo. ¿Por qué ustedes quieren realizar el trabajo sobre eso? O sobre esa investigación, o sobre ese tipo de informe que ustedes están realizando, o sobre el tipo de tema, ya sea de cualquier carrera, realmente para cualquier carrera que ustedes estén ejerciendo en este momento, como publicidad, diseño gráfico, diseño publicitario, ingeniería industrial, ingeniería en suministros u otro tipo de materias, porque en este momento pues tenemos hasta mecatrónica, tenemos muchísimos elementos, o tenemos muchísimas carreras que incluso utilizan estos métodos muchas veces para la investigación. Igualmente, pues se tienen otros, se tienen el Turabian, se tiene el Chicago, Wikipedia pues tiene su propio manual de estilo, entre otros. Pero ese es otro tema. Entonces la justificación es el por qué ustedes quieren hablar sobre ese tema en específico. Entonces aquí, pues la idea es que ustedes se centren en ese por qué. ¿Cuál es la importancia? ¿Por qué a mí me llama la atención ese tema? ¿Qué es lo que lo hace importante a ese tema sobre otros? Igualmente, pues pueden agregar lo que son las citas. Las citas, por ejemplo, puede ser Higashida, 2013, página 4.
esa puede ser una cita como la que pueden ver ahí. O puede ser, por ejemplo, una cita directa cuando es de menos de 40 palabras y ustedes la están sacando, digamos que del libro. Ustedes no están cambiando nada de esa cita que ustedes ven, sino que básicamente pues es lo mismo que dice el libro. Entonces, si es de menos de 40 palabras, ustedes lo ponen entrecomillado. Si es de más de 40 palabras, ya va en un bloque pues más centrado e incluso con un margen de 1,25 centímetros, si no me equivoco. Y como les decía, pues va más centrado para hacer que se vea distinto o que se sepa que se está utilizando pues ese tipo de información. También tenemos otro tipo de citas que son indirectas. Las indirectas o parafraseadas son estas citas que ustedes sacan del libro, pero no necesariamente son lo que dice el autor propiamente, sino que ustedes cambiaron palabras o hicieron algún tipo de ajuste o revisaron todo el libro y sacaron un resumen de ese libro. Pues tienen la opción o de poner la página de donde sacaron información o simplemente decir, por ejemplo, Higachida 2013 dice que tal y tal cosa. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, cómo es una cita indirecta. También tenemos citas de citas, que es donde un autor es citado en el libro de otro autor. Por ejemplo, podría ser que uno diga Carlos Robles citado en, perdón, Carlos Robles 2004 citado en Carlos Chinchilla 2015. Entonces ahí, pues vemos lo que es una cita de cita, porque no es una cita que estemos sacando del libro propio del autor. Igualmente, pues tenemos otras citas que pueden ser entre otros, como la que vemos aquí. Eso es si ya son más de 5 autores o 6 autores, porque no vamos a escribir pues el nombre de los 6 o 7 autores que hay, sino que uno puede poner Arredondo et al, Arredondo el apellido, entre otros, 2012, páginas 60 y 61, por ejemplo. Esta es una tabla. Aquí lo que podemos ver es una tabla de fuerza, perdón, de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Que eso es básicamente de una compañía. Por ejemplo, una compañía pues puede tener fortalezas con respecto a otras compañías que la hacen fuerte. Debilidades, que son básicamente esos puntos que la hacen débil. Pero también tiene amenazas que pueden ser incluso que sean más grandes que esa empresa, ya sea, por ejemplo, el alza del combustible o problemas de importación o exportación, como lo que sucede con lo que es la guerra de Ucrania y Rusia y cómo ha impactado en todo el mundo, o el tipo de cambio, la crisis económica o factor turismo, desconocimiento de los competidores u otros, que esas son amenazas. Son grandes amenazas que pueden atacar cualquier sector. Y oportunidades, pues son las oportunidades que tiene, digamos que de producción, o por ejemplo del factor humano, o por ejemplo del conocimiento que tienen las personas con respecto a la empresa que no tienen de otras, entre otros. Son todas esas oportunidades que ustedes ven dentro de la empresa. Entonces, ese es un cuadro FODA. Y aquí pues sería una tabla. Esta sería la primera tabla que vimos en la tabla de contenidos, que había un índice específico. Luego el mapa de ubicación, pues es básicamente de dónde se encuentra la institución. Por ejemplo, si ustedes están realizando un trabajo sobre una institución pública o privada de la cual ustedes quieren hablar, entonces pueden mostrar a dónde está la ubicación, eh, entre otros. Más como para darle un sentido de cuál es su microentorno y macroentorno. Microentorno, que vemos el microentorno desde la parte, digamos que más pequeña o interna,
Tenemos la parte interna, el público interno, que serían los trabajadores, la empresa, productores de la empresa, jefes de departamentos, gerentes, entre otros. Ese es el microentorno. El macroentorno, pues sostiene lo que son, por ejemplo, los vecinos, competidores directos o indirectos, las municipalidades, por ejemplo, en cuál municipalidad está, la localidad, el país. También entra la parte regional, la parte situacional de la empresa, entre otros. Aquí vemos un organigrama, que es básicamente cómo es organizado una institución. Vemos también los antecedentes. ¿Cuáles son los antecedentes, por ejemplo, de una empresa o de una investigación? Por ejemplo, digamos que ustedes están hablando del alza de los combustibles. Bueno, ¿cuál es el antecedente del alza de los combustibles actualmente en el país? Digamos que ese es un tema que estamos tocando. Entonces, ¿cuál puede ser uno de los temas más tajantes? Bueno, la guerra de Ucrania con Rusia, el problema del petróleo, el desabastecimiento podría ser el alza de los productos, entre otros que encarecen la vida realmente de esa institución o de ese lugar. Entonces, esos son los antecedentes. ¿Qué es lo que antecede a mi trabajo de investigación? Luego entramos a los alcances y limitaciones. Los alcances son, pues, ¿qué voy a lograr yo con mi investigación, con mi proyecto, con mis ideas? ¿Qué es lo que yo voy a lograr con esta investigación que estoy realizando? ¿Cuáles son estos alcances? ¿Hasta dónde voy a llegar? Las limitaciones, pues son todo lo contrario. Las limitaciones son, pues, ¿qué limitantes tengo con respecto a ese trabajo? ¿Cuáles son, por ejemplo, las partes negativas? ¿Qué es lo que no puedo investigar? Que, por ejemplo, desconozco el presupuesto que tiene una institución, desconozco cuál es el target específico, por lo cual creo que hay que hacer una investigación o se va a realizar una investigación para saber cuál es el target al cual se dirige la empresa. O podría ser que se desconoce el público externo. Tal vez esa institución nunca había pensado en su público externo o en las personas que podían atraer para que fueran parte de esa institución. Entonces esas son limitaciones. O por ejemplo, que por la pandemia pues no hay tanto acceso o cuesta mucho el reunirse. O por ejemplo, podría ser el tiempo, que tenemos solamente un cuatrimestre para investigar, o podría ser un poco más lo que tengamos. Todo depende de dónde estemos o en qué nos estemos, por ejemplo, eh, acomodando o cuál es la perspectiva o cuál es la idea del trabajo. Esas serían las limitaciones, el tiempo, por ejemplo, que no se sabe cuáles son las partes interesadas o stakeholders o cuáles son los públicos meta de esa empresa. Se desconoce el presupuesto, no se sabe cuáles son las alianzas o no han realizado alianzas con otras. Todo lo que ustedes crean que son limitaciones para el trabajo, pues esas son las limitaciones que van a tener. Luego tenemos lo que es la identificación del problema. La identificación del problema, pues es básicamente porque ustedes creen que eso es importante. ¿Cuál es la idea de investigar sobre ese tema? ¿Cuál es la responsabilidad que ustedes ven dentro de ese tema? Eh, ¿Qué se podría mejorar en ese tema? Todo eso es importante al momento de preguntarse, pues, ¿por qué queremos ese tema de investigación? Y ahí, pues formulamos cuál sería ese tipo de investigación. Entonces, en este caso, pues sería, ¿cuál es el plan estratégico de responsabilidad social
para el fortalecimiento de las relaciones entre el club y la comunidad de la Sabana y sus alrededores al último trimestre del 2014. Entonces ahí ustedes van hablando sobre cuáles son esas interrogantes, qué es lo que se ha realizado, cuáles son los puntos específicos y caemos a los objetivos del proyecto. Los objetivos pues se desarrollan según la taxonomía de Bloom. La taxonomía de Bloom pues digamos que se dirige con distintos tipos de objetivos que marcan lo que sería el objetivo general y los objetivos específicos. El objetivo general en este momento pues, sería desarrollar un plan estratégico de responsabilidad social para el fortalecimiento de las relaciones entre el club y la comunidad de la Sabana y sus alrededores al último trimestre del 2014. ¿Por qué se había realizado este objetivo? Porque era lo que en ese momento eh, se veía que no existía pues un plan estratégico con el cual esa institución pues se pudiera comunicar fuera de sus barreras o de su institución. Y era algo que no habían ejercido. Los objetivos específicos pues son igual, se desarrollan de la misma forma. Tanto los objetivos generales como específicos, o el objetivo general y específicos, es que se escriben con ar, ir. Básicamente pues se comienzan con infinitivos. Entonces determinar los aspectos, definir acciones o proponer un plan de becas para jóvenes deportistas en las distintas actividades del club, de acuerdo con las capacidades de ese club. El capítulo 2, pues es el marco teórico. El marco teórico o el marco conceptual, pues es la sustentación de ese trabajo teórico que queremos realizar o de esta investigación. Aquí veremos un poco sobre cómo son las citas, tanto directas, indirectas, parafraseadas u otras. Incluso estas citas pues van a ser sustento del trabajo de investigación e incluso también podemos utilizar citas distintas fuera del marco teórico. Por ejemplo, para dar sustento al análisis de desarrollo de aportes o a lo que sería la problemática u otros esquemas o espacios específicos. El marco teórico, pues básicamente lo que ayuda es a mostrar ciertos conceptos o ciertas ideas o ciertas perspectivas que son de índole muy importante para el desarrollo del trabajo. Quizás, por ejemplo, ya se había desarrollado parte de lo que sería el concepto que ustedes están desarrollando en ese momento, pero ustedes querían poner, por ejemplo, esas bases. Digamos que habían encontrado información importante en una tesis o en una tesina o en distintos lugares. Y esto generó gran impacto en esos estudios o en esos lugares. Entonces ustedes quieren poner ese sustento dentro de la investigación que ustedes están realizando. Entonces podrían enfocarse en una tesis, en un video, en un audio, en conceptos de la Real Academia Española. Igualmente pues se puede realizar un glosario dentro de una tesis o una tesina, pero podrían incluirlo también dentro del marco teórico. Entonces, por ejemplo, ¿qué son los estudios exploratorios? En una investigación, ya que hablamos de este tema, pero aunque esto sea del marco metodológico, pero básicamente pues aquí se puso la idea de qué es el estudio exploratorio. Este tipo de conceptos, pues por ejemplo, la parte exploratoria, pues es cuando ustedes están revisando una nueva perspectiva de la investigación o están determinando distintos puntos nuevos o ustedes son pioneros de esta investigación. Entonces, esos son estudios exploratorios. Ustedes están explorando nuevas perspectivas o un tema totalmente nuevo. Por ejemplo, digamos que en el momento en que comenzó el COVID, digamos que en marzo del 2020 o antes, un poco antes, o en diciembre, digamos que si ustedes hubieran comenzado a realizar una investigación sobre este tema, teniendo 0%, por ejemplo, de
de lo que serían publicaciones o información, sería altamente exploratorio porque ustedes están partiendo de cero. E incluso sería una investigación sumamente extensa porque habría que esperar qué sucedería, por ejemplo, en China, qué habría sucedido en Estados Unidos, qué sucedió, por ejemplo, en Taiwán, qué sucedió en Costa Rica, qué sucedió, por ejemplo, en los países de Sudamérica, Norteamérica, en África, en la parte de Oceanía, entre otros. Entonces, todo esto pues se tenía que ir vinculando a esa investigación. Obviamente, pues uno puede delimitar los temas también. Entonces, ¿cómo se podría delimitar un tema? Bueno, que ustedes van a investigar sobre el COVID-19 en Costa Rica, en el Cantón Central de San José, al primer cuatrimestre del 2022. ¿Qué fue lo que sucedió en el primer cuatrimestre del 2022? Entonces ahí ustedes ya disminuyeron totalmente la investigación, porque no se van a centrar ni en el inicio de lo que fue el COVID, aunque eso lo podrían poner en los antecedentes. Obviamente, pues eso va en los antecedentes. Pero se centrarían más, por ejemplo, en las noticias o en lo que sucedió durante ese primer cuatrimestre del 2022. Y, eh, de, pues, ¿cómo se centró en eso? O, por ejemplo, podrían centrarse en la guerra de Ucrania y Rusia y cuáles son los impactos que ha generado. Pero ¿impactos en qué? En todo el mundo sería altamente complicado. Entonces es más probable o es mejor tratar de identificar cuáles son esos problemas que ha generado en Costa Rica desde el comienzo de la guerra hasta ahora, que son aproximadamente unos 6 meses. Entonces, ¿qué ha generado en el país? ¿Cómo se han comportado, por ejemplo, las importaciones y las exportaciones? Eh, ¿Cómo se ha dado esa alza de la gasolina? Entre otros puntos. Eso sería parte de la metodología. Pero aquí vamos a explicar un poco sobre lo que es, por ejemplo, el estudio exploratorio. Entonces, los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado. Esto según Hernández Fernández Baptista, 2006, página 100. Esta investigación pues, fue realizada por mi persona, pero fue para la Universidad Latina, en mi caso para una maestría. Por eso es que se las estoy compartiendo. Ok, luego tendríamos la comunicación corporativa. Por ejemplo, aquí tenemos este concepto. Entonces, la comunicación el nuevo paradigma adopta tanto un enfoque interno como el usual externo para influir a clientes. Si la estrategia no puede comunicar e inspirar a los asociados de la marca, tanto internos como externos a la organización, no será efectiva. La estrategia de la marca debería ser propiedad de todos los asociados de la marca. A. Aker y Joachim Staller, 2006, página 29. Ahí, por ejemplo, podemos ver una cita de un libro. Aquí tenemos la cita de una entrevista, por ejemplo. Y aquí, pues digamos que se cometió un pequeño error. Esto no debería de ir con, con comillas, debería de ir sin comillas y debería de estar un poco más centrada en la información. Pero digamos que son problemas del oficio. Entonces, aquí tenemos entrevista Sauma, O, punto, directora de gestión y sostenibilidad AED. 2014, 27 de agosto. Esa fue la fecha en la cual se le realizó la entrevista. Luego tenemos lo que es la investigación por observación. Por ejemplo, la observación, pues es de la parte cualitativa. Bueno, la observación, pues es básicamente observar qué es lo que sucede en el entorno. Eso sí, sin manipular los hechos, sin manipular los datos, viendo cómo es el comportamiento de las personas. Igualmente, pues se puede realizar en una empresa o en otros sectores, pero es importante cuidar cómo estamos realizando esa observación. Y así podemos seguir con los que sería el, el marco teórico.
Aquí tenemos, por ejemplo, una cita de Internet. AHS sería el autor, coma, la crisis según el Einstein sería el título de la investigación, encontrado en la página tal. Ya esto del 26 del 2 del 2014 ya no se utiliza. Eso ya quedó fuera de la paciente. Aquí tenemos más de libros, por ejemplo. Aquí tenemos, por ejemplo, de una página web de wordreference.com, que es el squash, o cómo se puede interpretar. De la Real Academia Española también tenemos algunas definiciones, porque digamos que el Costa Rica Tennis Club, por ejemplo, que era mi caso, pues tiene distintos deportes que ellos practican en ese lugar. Ahora vamos a hablar un poco del capítulo 3, de lo que sería, pues por ejemplo, el marco metodológico. El marco metodológico, pues es básicamente la metodología que vamos a utilizar o qué es lo que vamos a realizar para ese trabajo. La metodología, pues lleva el tipo de investigación. Si el tipo de investigación, pues es exploratoria, si es, por ejemplo, em, descriptiva o explicativa. Exploratoria, pues es una exploración de ese tema o se generan nuevas perspectivas. Explicativa, pues es básicamente una explicación sobre el tema. Y descriptiva, pues es una descripción de un fenómeno que haya sucedido. La población, pues es el total de personas a las cuales vamos a indagar. Por ejemplo, en una investigación cuantitativa, pues una población se saca según la estadística y se realiza una muestra de esa población. Porque en muchos momentos, pues la población puede ser muy grande. Una población, pues puede ser la población del país. Entonces sería un poco complicado, pues sacar esa población. Entonces se realiza una muestra o se saca una muestra que tiene que ser representativa de esa población. La unidad informante, pues son las personas que van a dar información sobre el tema en específico que ustedes están realizando. Las fuentes de información, pues tenemos fuentes primarias, por ejemplo, que se van a utilizar libros, que se van a utilizar artículos de opinión, revistas, que se van a utilizar libros específicos, antologías, publicaciones periódicas, monografías, tesis, disertaciones, documentos oficiales, reportes de asociaciones, trabajos presentados en conferencias o seminarios u otros. Que eso básicamente pues se sacó del libro de Hernández Sampieri. También lo que son las fuentes secundarias, que son bases de datos básicamente. Entonces, listas, compilaciones, resúmenes de referencias o fuentes primarias publicadas en un área de conocimiento en particular. Luego tenemos los métodos de recolección. ¿Cómo vamos a recolectar esa información? Entonces, por ejemplo, que vamos a utilizar entrevistas a profundidad, que se van a realizar distintas encuestas, que la encuesta es más cuantitativa, que vamos a utilizar la observación para ver qué es realmente lo que realiza ese público meta, entre otros puntos. Luego se habla un poco del plan de muestreo o censo, por ejemplo, ahí pueden hablar sobre la fórmula que se utilizó para saber cuánto era la muestra que tenían que sacar
o a cuántas personas tienen que entrevistar según esa prueba en específico, o a quiénes tienen que hacerles preguntas cerradas. Por ejemplo, una pregunta cerrada pues puede ser, ¿usted está de acuerdo con el tema tal y tal? ¿Sí o no? No sabe, no responde. El tratamiento de la información pues puede ser por Microsoft Office, puede ser Excel, puede ser otro tipo de programa, puede ser que utilicemos, no sé, el Audition o que utilicemos otro tipo de programa según sea el caso. Procedimiento metodológico, pues es toda la metodología. Se va a realizar una investigación cualitativa para determinar el número de plazas otorgadas como becas deportivas que suministrará el club. Por ejemplo, aquí tenemos lo que son investigaciones desde la parte cualitativa, que tienen lo que es la observación, lo que es, por ejemplo, bueno, la observación o lo que es la entrevista a profundidad, lo que es un focus group, entre otros. Luego tenemos lo que es el procedimiento metodológico para la elaboración del proyecto propuesto. Entonces, ¿qué es lo que se va a realizar? ¿Cuál es la idea? Cómo se van a sacar, cómo se va a sacar esa metodología, entre otros? El capítulo 4, pues es básicamente del análisis de resultados y sí, del análisis de resultados, básicamente, y aportes. Entonces aquí, pues ustedes van a hacer su interpretación sobre el trabajo. Aquí ustedes van a decir, bueno, según lo investigado, podemos decir que tal y tal cosa, se ha encontrado que esta organización pues tiene problemas con lo que sería la comunicación bidireccional que tiene con otras organizaciones, por lo cual es importante que realice una reforma a esa comunicación y mejore su comunicación. Entonces, esa podría ser parte de la estrategia que se podría realizar. O, o la página de tal candidato debe ser mejorada porque no cumple con los esquemas especificados e incluso le faltan seguidores en sus páginas sociales. Es importante generar un mayor marketing de su marca personal, entre otros. Ya ahí depende de ustedes y de lo que ustedes hayan investigado y del tema del cual estén hablando. En mi caso, pues yo realicé algunas entrevistas. Entonces, ha realizado el club acciones de responsabilidad social anteriormente. Entonces, ahí vemos lo que serían las respuestas de los distintos gerentes de la institución. Igualmente, de la entrevistada de Olga Sauma, de AED, que era una de las entrevistadas. Entonces aquí, pues uno va intercalando las ideas, intercalando los puntos e intercalando lo que ustedes piensan incluso, pero tratando de no utilizar o no utilizando adjetivos calificativos, porque todo el trabajo se escribe en tercera persona. Eso es uno de los puntos que hay que detallar ampliamente. Luego tenemos el capítulo 5. El capítulo 5 pues son las conclusiones y recomendaciones. En este capítulo, pues por ejemplo, revisamos lo que son los objetivos que habíamos planteado, los objetivos específicos y general, y estas conclusiones deben contestarse por medio de los objetivos específicos que habíamos planteado. Entonces, el Costa Rica Tennis Club debe involucrarse más con su comunidad, ya que de esta manera tendrá la oportunidad de realizar un impacto positivo en su entorno al beneficiar a sus vecinos y comunidad cercana. Por medio del proyecto se determina que sí se pueden establecer canales de comunicación entre el club y los stakeholders. Es necesario que el Costa Rica Tennis Club disponga de un presupuesto para sostener el plan y debe verse no como un gasto, sino como una inversión, entre otros puntos. Luego tenemos las recomendaciones. Las recomendaciones son, por ejemplo, el Costa Rica Tennis Club debe acercarse a la comunidad para producir un impacto positivo.
ya que podría aportar todo su conocimiento y experiencia en las prácticas de los deportes, además de poder inculcar en los niños y jóvenes de la comunidad el valor por la disciplina y el honor en todo quehacer personal. Igualmente, pues ahí tendríamos algunos. El capítulo 6 pues es básicamente para maestría o ya para trabajos más avanzados, pero vamos a ver un poco. Lo que es la propuesta, pues básicamente, por ejemplo, se detallan en este caso, pues yo detallé cuáles eran los entornos de una organización. Entonces, el entorno interno, por ejemplo, son los trabajadores, como les decía, son los jefes de producción, los gerentes, el gerente financiero, el gerente, por ejemplo, general, entre otros. Ese es el entorno interno de la organización. El entorno externo o microentorno son los vecinos, los competidores directos e indirectos, eh, la forma de transportarse en el lugar, lo que sería la municipalidad, cómo se rigen, las normativas, el marco legal, entre otros, que se tienen en el lugar. El entorno externo o macroentorno ya tiene que ver con lo que sucede en el país, entonces el gobierno, las fuerzas ideológicas, las fuerzas que se tienen políticas, entre otras, pues eso entra dentro del marco, dentro del macroentorno. Y el entorno regional e internacional es lo que sucede a nivel global. Y en muchos momentos no podemos, digamos que, saber qué es lo que qué es lo que va a suceder en ese entorno global. Entonces aquí hablamos un poco de los entornos, cuáles son los entornos que tiene esa organización, eh, dónde se ubica, entre otros. Aquí tenemos un poco del entorno externo, microentorno, la compañía, los proveedores, los intermediarios, los clientes, los competidores y los públicos meta. Entonces ahí se estuvo realizando pues un tipo de investigación de cuáles eran más o menos esos públicos, esos stakeholders. Después, ¿cuál es el modelo de responsabilidad social empresarial que se utiliza? Se planteó de nuevo cuál era el problema, el objetivo general y objetivos específicos. ¿Cuál es el objetivo específico? ¿Cuáles son los ejes estratégicos de una propuesta? Por ejemplo, o qué es lo que nosotros queremos lograr en esta propuesta. Luego, ¿qué es lo que queremos proponer y cómo vamos a lograr esos puntos meta? Las estrategias, normalmente las estrategias van de 1 a 5 años máximo. Entonces, digamos que en ese plazo se busca lograr lo que serían los objetivos. Entonces aquí tenemos todos estos puntos que son importantes. Entonces, qué se realiza en el primer año? ¿Qué se realiza en el segundo? ¿Qué se podría realizar en el tercero? ¿Qué se realizaría en el cuarto? ¿Qué se realizaría en el quinto? Un manual de negociación, entre otros. Pero eso también depende del tipo de trabajo. Incluso ustedes pueden proponer, por ejemplo, el presupuesto, si ya tienen el presupuesto, si ya tienen las ideas formuladas, pues pueden poner todos estos puntos estratégicos dentro del trabajo de investigación. El capítulo 7, pues son básicamente las referencias bibliográficas. Entonces, las referencias son, por ejemplo, la literatura que ustedes utilizaron. Entonces, a. y Erich Joachim Staller, Liderazgo de Marca, Barcelona, España. Como pueden ver, primero se ponen, digamos que el apellido del primer autor y nombre y apellido del segundo, punto, año, punto, título del libro, ciudad, país, editorial, cuál fue la editorial y segunda edición. Si es la primera edición, pues no se pone. Verán que en mi caso yo sí lo puse en una.
pero normalmente pues no se pone. Entonces así se ponen lo que son los libros. Igualmente otra característica es que se hacen con sangría francesa y básicamente pues van en orden alfabético, de la A a la Z. Esa es la forma en la cual se presentan ese tipo de documentos. Luego tenemos los libros electrónicos, por ejemplo, si en sus universidades se utilizan estos libros electrónicos. Entonces se pone, por ejemplo, Biblioteca Digital, Universidad Latina, etcétera. Pero se pone igual a los demás libros que habíamos visto anteriormente. Luego tenemos de Internet. Entonces, por ejemplo, Advanced Human Systems, la crisis según Albert Einstein, encontrado en la página tal. Recordemos que el 26 del 2 del 2014 ya no se pone. Luego tendríamos Camacho, A, 2012, 19 de febrero. Ese es el día en el cual se encontró la noticia. Perdón, el día que se dio la noticia. Responsabilidad social cuenta con norma técnica en Costa Rica. Entonces, el financiero.com. Ya lo demás de obtenido el 29 del 5 del 2014 no se pone. Lo que se pondría sería la página web de dónde se sacó y punto. Igualmente se realiza con las demás páginas. Luego tendríamos las entrevistas, por ejemplo, Córdoba como Francisco, Díaz Alexander. Como pueden ver, todas las entrevistas pues, van en orden alfabético. Luego las clases, por ejemplo, que a ustedes les llamó la atención alguna clase, pues tienen la opción de poner esas clases, digamos que como puntos clave. Tal vez ustedes sacaron alguna información importante. Entonces tienen la oportunidad de poner esos puntos importantes. Luego tenemos artículos de periódicos, por ejemplo, Barrantes, A, 2014, agosto 5. Pobreza golpea a 43% de familias que tienen niños con discapacidad. Luego tenemos videos, por ejemplo, digamos que ustedes realizaron algún tipo de video o encontraron algún tipo de video. Entonces ustedes pueden poner el video. Luego tenemos leyes. Costa Rica, punto decreto de ley 36.344. Luego tenemos el capítulo 8, que son los anexos. En los anexos, pues básicamente ustedes pueden poner información que sea complementaria a su trabajo. Entonces, digamos que en mi caso, pues las leyes de sobre responsabilidad social eran importantes. Entonces se pusieron las leyes. Era también importante el poner las imágenes de los deportes que se realizaban en el club, quiénes lo habían fundado, los equipos que tenían de baloncesto, cómo eran, por ejemplo, las conferencias que tenían dentro del club, la parte del tenis que siempre se ha practicado, es uno de los deportes que se practica mayoritariamente ahí. Luego lo que sería la cancha de frontón, la parte de los gimnasios, entre otros puntos que son importantes, al menos son llamativos dentro de la institución. Luego, alguna información que se quería tal vez lanzar más. Las entrevistas realizadas a los distintos entrevistados de esa institución. Entonces, toda la información que se había dado en ese momento. Y básicamente, bueno, muchas gracias por haber visto el video y espero les haya gustado. Muchas gracias.